Este módulo de comparación es un módulo que es más común encontrar en los controladores, hasta en los controladores más pequeños. No así la conversión analógico-digital. No todos los controladores tienen conversión analógica-digital, pero la mayoría sí tiene este módulo de comparación de voltajes. Entonces, ya radica en la aplicación para ver cuál de ellos me es útil y cuál de ellos podría yo utilizar. Entonces, en este sentido, el microcontrolador posee unos, vamos mejor a la imagen. Bueno, como dice aquí, tiene un módulo de comparación que tiene dos comparadores analógicos. Las entradas de estos comparadores son multiplexados a través de las entradas desde los pines de RA0 al RA4 y las salidas están multiplexadas a través de los pines de RA4 y RA5. Y que también, y entonces lo que me permite hacer esto es, bueno, y tengo varios registros para configurar este tipo de comportamiento. Entonces, internamente lo que tiene el controlador son esta serie de señales. Entonces, ¿para qué me puede servir algo así? Bueno, primero, como mencionaba anteriormente, se tienen dos comparadores, dos que pueden trabajar independientemente o que pueden trabajar en conjunto. Me puede generar, como ven aquí, tengo yo, cada uno de estos comparadores va a tener dos señales a la entrada, diferentes en este caso, que estarían igual, vienen a ser los canales analógicos, ¿no? Porque físicamente están preparados para recibir voltajes que cambien en el tiempo. Obviamente, estos voltajes que puede recibir el controlador van a estar entre 0 y 5 voltios. No le puedo poner valores negativos porque eso significaría que la corriente está fluyendo en otro sentido. Y al trabajar con dispositivos lógicos es inevitable que se trabaje entre 0 y 5 voltios, o siempre 0 y un valor positivo. Entonces, estos voltajes pueden ser señales que varían en el tiempo, pero deben ser señales sobre el 0, por un lado. Entonces cada uno de estos comparadores va a tener una señal. Esta señal o esta información de aquí me eh, va a hacer la comparación precisamente de cuándo un voltaje es mayor que el otro voltaje y me va a generar una señal, una respuesta. Y podría trabajar independientemente con estas dos señales de aquí. Tenemos en realidad diferentes modos de comparación. Como ven, todos estos modos de comparación podría yo utilizarlos. Una de las cosas es que si quiero utilizar el modo de comparación a través de estos comparadores, debo configurarles a estas entradas como analógicas. Si trabajo como digital, que es esta información de acá, realmente no están conectados a estos comparadores las señales analógicas, la entrada de estos pines. Esta no hace nada, ¿no? Esto sería como que por default cuando no estoy utilizando nada, ¿sí? Un off. De ahí podría trabajar con esta configuración dos señales independientes o también estas diferentes configuraciones donde yo voy a tener la respuesta de lo que sucede en este pin de acá, por ejemplo, en este bit de acá. Entonces, si el uno es mayor que el otro, hace la comparación y voy a tener la información acá o la información en este otro circuito. Puedo utilizar los dos al mismo tiempo, como puedo trabajar con uno de ellos, ya depende de la configuración que yo quiera utilizar. Aquí también esta información de la comparación puedo utilizarla únicamente dentro del software para yo poder observar cómo hace para poder utilizar esta respuesta de comparación o también puede estar hacia el exterior. Como ven, puede esta señal de alguna manera interna conectarse hasta la salida del RA4 y puedo ver la respuesta de la comparación en este pin de acá. Al igual que en este de acá, yo puedo ver la salida aquí. Entonces, estas serían estas comparaciones. Así también puedo utilizar esta de aquí que nos dice que es cuando tengo dos comparadores con una misma referencia. Entonces, tengo una misma señal que está conectada a, a estos pines. Entonces, ya puedo utilizar, me deja libre este de aquí, por ejemplo, y puedo configurarle de esta manera, conectar aquí una señal, la otra señal, la otra señal, y esta conexión ya la hará internamente el controlador. Igual recuperar la información o
esperar que la respuesta de la comparación salga a través de los pines RA4 y RA5. Y la última, perdón, y la última sería si solo quiero utilizar un único comparador, por ejemplo, esta de aquí. Entonces ingresaría aquí una señal analógica, acá otra señal analógica, y puedo yo tener la respuesta en este lado. O si no, como dice aquí, dos comparadores con entradas multiplexadas, cuatro comparadores, perdón, con entradas multiplexadas, donde yo puedo controlar hacia dónde quiero que se conecten cada uno de estas señales. Quiero que se conecte esta señal o esta señal y voy a tener un voltaje de referencia específico para ambos voltajes, entradas positivas de los comparadores, y para las negativas puedo trabajar con este de aquí. Esas serían como que las opciones que yo tengo. Y como les decía, esto está presente en diferentes controladores, no solo en este PIC de aquí, sino en otros más, en los que son más pequeñitos. De hecho, su compañero Juan Esteban creo que tenía un PIC que era el 16F628A. Ese no tiene entradas analógicas, pero tiene este módulo de comparación que podría yo utilizar, ¿no? O sea, si tal vez no necesito recuperar toda una información analógica, sino únicamente que trabaje en un modo de histéresis, entonces puedo realmente utilizar este método, podría ser mucho más fácil o podría adaptarse a otro dispositivo en lugar de hacer la conversión todo el tiempo. Esas son las diferentes combinaciones que podríamos tener a través de esta parte de comparación. Aquí igual nos habla de un ejemplo, un ejemplo que podría ser utilizado. Entonces, está haciendo la comparación igual entre dos señales y miren, ¿no? Tengo la señal positiva en el pin positivo, que es una señal ahí triangular, perdón, y tengo la otra señal que podría ser un valor continuo. Y entonces podemos ver que esta salida de aquí se pone en uno lógico cuando este valor de aquí, que sería el positivo, es mayor que el voltaje que yo tengo en el pin negativo. Ahí tengo, la salida es 1, es en estos casos de aquí. Cuando se supera este valor. Mientras no se supere, simplemente voy a tener una respuesta, una salida de 0. Este método que parece, esta combinación de aquí, es un método más complejo de control de la velocidad de un motor DC. Se le suele llamar el SPWM normalmente. Aquí lo tenemos como una señal triangular, pero suele ser una señal sinusoidal. Y entonces este método consiste en que yo tengo una señal sinusoidal que va a variar y acá, bueno, tengo una señal de referencia, ¿no? Y entonces variando esta señal de referencia se varía tanto en frecuencia como en relación de trabajo esta salida de aquí. Es un método un poco más complejo y es más específico para otras aplicaciones donde realmente se necesite controlar un motor, no solo considerando la velocidad, sino también considerando, por ejemplo, la carga que tiene acoplado un motor. Y eso está fuera del sílabo de esta materia, ¿no? La parte del control de los motores. Eso ya lo verán más adelante. No estoy segura, tal vez el control. Bueno, no sé cómo esté su malla, así que su malla es nueva y está en construcción. Así que no estoy segura de cuándo ven ese tipo de información. Creo que la verán en sexto semestre más o menos. Eso enseña el doctor Velarde. Pero bueno, entonces este método me sirve para hacer este tipo de comparaciones. Cosas, como todo, bueno, aquí también nos habla, ¿no? El tiempo de respuesta de estos comparadores. Como ven, están dibujados como operacionales y en realidad funcionan muy rápido porque es la parte analógica interna dentro del controlador. Entonces el tiempo de respuesta es un tiempo mínimo después de seleccionar un voltaje de referencia o la entrada. Realmente es inmediato es inmediato el cambio que yo voy a tener a la salida. Entonces, igual dentro de las características eléctricas se podrá, ¿cómo si nos manda allá? No, no nos manda. A ver si acá
Manda la 17. Mm, Página está eso. A ver. Neto aquí nos dice que para las especificaciones para el modo de comparación, eh, que donde está tiempo de respuesta, más máximo 400 nanosegundos o 0.4. Sí, 400 nanosegundos, dependiendo del controlador que se utilice. Y entre que cambio desde un tipo de comparación a otro tipo de comparación, 10 microsegundos. Entonces, en realidad es una respuesta bastante rápida porque al final son sistemas analógicos, ¿no? Igual, aquí creo que no está. Bueno, igual se recomienda que el voltaje esté dentro de los rangos a pesar de que es un comparador, igual los voltajes deberían estar dentro de los rangos máximos del VDD, no superar esos valores. ¿Qué pasa si le pongo un voltaje máximo? Sí compara y sí funciona, pero le estoy desgastando al dispositivo, ¿no? Entonces siempre hay que evitar esto de que los voltajes de entrada superen el voltaje de alimentación para que no haya un desgaste. No se va a quemar, a menos que le pongan el voltaje al revés, ahí sí ya es otra cosa. Pero si le ponen un voltaje mayor, no hay ningún problema, pero que no sea mucho, ¿no? O sea, sí tiene su rango de tolerancia. Igual de la misma forma tenemos eh, perdón, tenemos diferentes eh, registros que se deben configurar para poder trabajar en este modo. Entonces, el principal será este registro de aquí, que es el que selecciona con cuál de estos modos quiero yo trabajar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta gráfica de acá, por ejemplo, nos daba cuáles entre estos bits, el CM2 y el CM0, cómo debería ser la configuración de acuerdo a lo que yo quiera utilizar. Dos comparadores independientes, con una señal en común, con salidas, por ejemplo, este de aquí, vamos a probar este de aquí en un inicio para ver su funcionamiento. Entonces, vamos a tener una señal analógica en el AN0, otra en el AN3 y la salida de comparación la vamos a ver en el RA4, precisamente para poder ver el comportamiento, ¿no? Entonces yo ya no tengo realmente esto lo va a hacer de alguna forma, es como que lo hiciera automáticamente, porque yo ya no necesito hacer una pregunta dentro del controlador para decirle, veo la información acá o no. Entonces es como utilizar eh, comparadores, pero internos al microcontrolador. Y este de aquí no se va a utilizar con esta configuración. Entonces, estos 3 bits, los 3 últimos bits me van a servir para configurar la parte de la comparación del cuadro de acuerdo al cuadro anterior, que como vieron era el 001, era esta configuración. Y de ahí tengo otro tipo de información. Por ejemplo, eh, estos pines de acá, miren, estos dos son donde me reporta el resultado de la comparación. Por eso solo son de lectura, no son de escritura. Entonces ahí nos dice, ¿no? Cuando este de aquí es 1, por ejemplo, si solo vamos a utilizar un comparador, realmente podemos ignorar lo que pasa en el C2out porque ese no va a trabajar, no va a estar no voy a utilizarle y puedo determinar en cambio con este C1out cuál es la salida. Y de acuerdo a cómo configure este de aquí, voy a tener el tipo de comparación. ¿A qué me refiero? Puedo yo modificar esto de que si quiero que el valor positivo sea mayor que el valor negativo o viceversa. Entonces, por default, normalmente dice que esto está en 0. Eso quiere decir que si este valor está en 0, el C1, la salida del C1 no está invertida. Entonces, si no está invertida, se va a poner en 1 cuando el voltaje positivo supere el valor negativo y va a estar en 0 cuando el voltaje positivo sea menor que el valor negativo. Puede ser que en alguna aplicación, por alguna razón, yo quiera cambiar esto, ya sea por software,
De hecho, eso sería por software, ¿no? Si quiero durante el programa cambiar y decir, ahora quiero que detecte si es mayor, ahora quiero que detecte si es menor, también podría hacerlo. Y de acuerdo a eso yo modificaría este bit de acá para permitirme obtener la información. Y lo mismo hace este otro bit para invertir o no invertir el resultado, es decir, que el negativo sea mayor que el positivo o que el positivo sea mayor que el negativo. Pero por default, como ven, eh, es esta de aquí. Esa sería la combinación, que va a ponerse en 1 cuando el voltaje positivo es mayor que el voltaje negativo. Y también esta información de aquí, que es para un caso especial, este bit que se llama el CIS, el Comparator Input Switch, que es para poder cambiar, multiplexar diferentes señales y hacer diferentes comparaciones. De acuerdo a este gráfico, teníamos esta configuración que era como la más rara. Entonces yo tendría que físicamente poner mis señales, conectar una señal analógica en el NA0, otra al NA3, otra al NA1 y otra al NA4. Y tendría 4 señales. Tendría un voltaje de referencia que se configura internamente y en estos y poder controlar, ¿no? Cuando quiero que, cuando este esté en 0, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Se conectaría el AN0 a este comparador y el AN1 a este otro comparador. Y si le cambio a 1, entonces ahora se conecta el AN3 y el AN2 a cada uno de estos comparadores. Entonces, por eso es para 4 entradas multiplexadas, como nos dice ahí. Únicamente configurando este bit de acá. Entonces, como ven, no es complejo y realmente nos puede servir para trabajar en un modo de histéresis. ¿Alguien me puede decir qué significa histéresis? Trabajar dentro de un rango, ¿era? Ok. No es un retraso. No, no es un retraso. O sea, No, no lo histéresis vería. no era trabajar como que, o sea, que no trabaje dentro de un rango o que comparar dentro de dos valores de voltaje, una cosa así era. Ok, ya. ¿Alguien más que quiera darnos su opinión a través de lo que entiende por histéresis? Coger como positivo un rango de valores, como dijeron. Ok. No necesariamente como positivo, pero sí estamos hablando de rangos de voltaje. Entonces, bueno, cuando yo digo histéresis o hablamos de histéresis, obviamente en nuestro entorno, me refiero, está muy orientado a realmente a un rango, sí, a un rango donde voy a tener un valor mínimo y un valor máximo. Y también está orientado al control de algo. Eso se refiere. Normalmente la palabra histéresis está asociada con un control por histéresis. Porque dentro de controlar cosas tenemos diferentes formas de controlar cosas. Por ejemplo, tenemos el típico control on-off, ¿no es cierto? Entonces, el on-off es pensando todo para la variable más fácil, ¿no? La temperatura, que es la que siempre tenemos en la punta de la lengua. Eh, yo puedo prender un ventilador o apagar un ventilador y digo, supera cierta temperatura, se prende el ventilador. Detecta que ya bajó, digamos que de 20 grados y ahora está en 19, se apaga el ventilador. Eso es un control o no. Se prende o se apaga teniendo un único límite. Entonces yo tengo, digamos que tengo un límite aquí en la mitad. Vamos a decir que esta es la temperatura. Entonces cuando llega a esta temperatura, y voy a poner acá, hagan de cuenta el apagado o el encendido de un ventilador, de un motor, de un ventilador, de un motor. Entonces, digo yo tengo este límite y digo que este límite sean 18 grados. Entonces, bajo 18 grados va a estar apagado mi ventilador. Sube, sube a 18 grados y se prende mi ventilador, ¿no es cierto? Aquí está un on y aquí está un off. La temperatura
de lo que está aquí. Entonces la temperatura empieza a bajar y se apaga. Sube de 18, se prende. Se apaga, se prende. Ese es un control on-off. Y de alguna forma era más o menos el control que estábamos utilizando con el motor DC. ¿Está bien ese control? ¿Está mal ese control? Digamos que depende de la aplicación. Si la temperatura, como ya les había mencionado, es una variable súper lenta, entonces se va a tardar un montón, ¿no? Entre que suba, a menos que tuviera el megaventilador, imaginemos solo uno de esos ventiladores pequeños. Si sube de 18 grados, eh, va a prenderse y va a bajar la temperatura. Realmente lo hace de una forma lenta y entonces le apaga. Y otra vez y se apaga y se queda y se baja mucho la temperatura y así. Entonces ahí podría no ser un problema. Pero el control en general se hace más en la parte de la histéresis que se refiere a tener un rango. Es decir, cuando yo hablo de un rango, voy a decir que voy a querer tener dos límites, uno de temperatura máxima y otro de temperatura mínima. Entonces ya no quiero trabajar, no quiero solo 18 grados, voy a decir 20 grados centígrados, precisamente para evitar que se esté apagando y se esté prendiendo. Porque a pesar de 18 grados, bueno, vamos a ponerle uno más alto. Se recomienda, en la parte de lo industrial, existe un rango que es como que qué temperatura debería tener una habitación para que una persona se sienta cómoda. Y esas temperaturas están entre 18 y 23 grados. Es un rango aceptable para una persona. Empieza a subir la temperatura y ya es incómodo. Entonces es como que se recomienda, según los estándares, que la temperatura en una habitación para una persona o para una oficina esté entre 18 y 23 grados. Si se baja de 18 ya se siente mucho tanto o frío o hacia arriba el calor o la incomodidad, entonces eso es lo recomendable. Entonces vamos a trabajar con eso. ¿Por qué? Entonces yo tenía mi control y decía, sube la temperatura, se prende el ventilador, pero ya, o sea, esta temperatura puede ser que suba a 18.1 y se apague el ventilador. Y perdón, 18.1 y se prende el ventilador. Y el ventilador es tan fuerte que la baja de una. Entonces se prende 2 segundos y se apaga de golpe. Se prende 2 segundos y se apaga de golpe cada vez que llegas a ver un 18.1 grados centígrados. Entonces, manejar o hacer que los equipos se prendan como que 2 segundos y dejen de funcionar y enseguida se apaguen no es lo más conveniente, especialmente cuando hablamos de equipos de como ventiladores más grandes o sistemas de aire acondicionado. Precisamente porque es como muy agresivo para el equipo tener estos estados de prenderse de golpe y apagarse. Tal vez en un ventilador podamos decir, pero el ventilador no creo que sufra tanto porque el ventilador no tiene, o sea, es un motor que está girando todo el tiempo, pero no tiene nada acoplado al eje. No es lo mismo cuando yo tengo algo acoplado al eje, ya sea, imagínense que fuera una turbina, por ejemplo, que está sumergida, una bomba que está sumergida. Ahí ya es diferente porque ya no es el aire el que está moviendo, sino que es el fluido o es un líquido. Y entonces, solo el iniciar y el arrancar una turbina en un líquido, dependiendo de la viscosidad, ya ocasiona consumos de corriente y otras cosas. Entonces, el control on-off no es el más recomendado porque ocasiona estos encendidos y apagados intermitentes, pero eh, muy poco tiempo está prendido un equipo. Entonces, para eso es mejor trabajar en esto con un rango que se le conoce al control por histéresis. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener son dos valores. Entonces, igual, trabajando con la temperatura, voy a pensar en mi motor y entonces voy a tener una temperatura mínima y acá una temperatura máxima, que ya habíamos determinado, ¿no? O bueno, que decíamos podría ser entre 23 y 18 grados o el valor que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el control por histéresis? Yo tengo mi motor, lo que hace, o el control lo que debería hacer es que a menos que una vez que se supere los 23 grados centígrados, se debe prender el motor. Y el motor se queda prendido hasta que llegue al valor mínimo, no enseguida, para evitar esto de que se prenda mucho tiempo
de que se prenda un ratito y se apague y que detecte una pequeña variación de temperatura y se prende instantáneamente y se apaga. Imagínense eso, alguna vez han estado en estas ciudades súper cálidas donde tienen aire acondicionado. Los aires acondicionados se prenden un rato y se quedan, si uno les temporiza, detectan que sube la temperatura y se quedan prendidos, no se apagan enseguida a pesar de que la temperatura ya baje, sino que se quedan en funcionamiento un rato y luego bajan. Algunos de ellos tienen esto de configuración de temperatura máxima, temperatura mínima, precisamente para evitar este funcionamiento intermitente. Entonces, tengo yo mi sensor y mi motor va a estar apagado, ¿sí? Hasta que detecta que llega a 23 grados centígrados. Y entonces mi motor dice, me prendo y se enciende. Y luego la temperatura empieza a bajar. Entonces el motor no se apaga enseguida, sino que detecta ya la temperatura mínima y ahí dice, ok, ahí me apago. Entonces a este escenario de aquí, a este rango que tengo yo de funcionamiento, es un rango admisible, a ese se le conoce al control por histéresis. Tengo un valor máximo y un valor mínimo y ya no tengo que prender y apagar todo el tiempo el actuador, que puede ser un motor, podría ser el horno de mi cocina, el horno eléctrico también ese no está. Imagínense que la resistencia de la cocina, también del horno, dependiente por lo que tienen, todos tienen, al final así sea eléctrico, un horno eléctrico tiene una resistencia que es la que hace que se caliente el entorno. Entonces, si yo le hago, pongo mi temperatura de 180 grados centígrados en mi horno y ni bien sube, se desconecta la niquelina y baja un poquito la temperatura y se tiene que volver a prender, lo que voy a hacer, lo que eso ocasiona en mi dispositivo. Entonces, aquí, bueno, este, por ejemplo, en el tiempo estaría apagado, luego le tendría prendido un tiempo, luego se apagaría un tiempo y ya es menos agresivo, ¿no? El tiempo de encendido versus el on y el off. Entonces ya es menos agresivo porque dice se prende en 23 grados, aquí era, perdón, 23 grados centígrados y acá se apaga en 18 grados centígrados. Se vuelve a prender en 23 grados centígrados. Ojo, no es el tiempo, no solo lo que es la condición. Y acá se apaga en 18 grados centígrados. Y entonces no es tan trágico. En este otro escenario, en el tiempo, lo que va a suceder es que se prende un rato y se apaga así un buen rato. Y de pronto se prende así y se vuelve a apagar. Entonces, estos encendidos y apagados, dependiendo del dispositivo, eh, pueden dañar un dispositivo, no son recomendables, como les decía. Tal vez un ventilador no es tan trágico como cualquier otro dispositivo que esté trabajando en otro tipo de ambientes o si tiene el motor o el actuador tiene una carga. Lo mismo si es una niquelina. El problema de todos estos dispositivos, no en la niquelina realmente, pero sí en los motores, es que el motor, la primera vez que se prende, necesita una corriente extremadamente, bueno, una corriente bastante alta. Entonces, cuando yo tengo un motor, vamos a poner la velocidad versus la corriente. Normalmente esta N se suele utilizar para la velocidad del motor. Y la corriente está asociada mucho con el torque. Entonces, cuando yo prendo un motor al inicio, dependiendo del tipo de motor, obviamente, si tiene algo acoplado al eje, va a necesitar una corriente muy alta hasta que llega a este valor de aquí, a la velocidad que yo quiero alcanzar, que se llama la velocidad nominal. Entonces, pero al inicio, como tiene que salir de su estado de reposo, y peor aún, si tiene que mover algo acoplado al eje, tiene que vencer esa inercia de ahí, entonces necesita más corriente para poder lograrlo. Pero esa corriente va disminuyendo a medida que va ganando velocidad, porque el torque al final es una relación entre la potencia y la velocidad a la que se mueve un motor. Entonces, mientras voy ganando velocidad, ya necesito menos corriente y llega a este punto donde ya se estabiliza. Pero hasta que se estabilice, tengo este problema de aquí. Esa corriente en algunos motores, en la mayoría de los motores suele ser entre 3 y 10 veces la corriente nominal, es decir, la corriente que necesita en este punto de acá.
Entonces es un montón. Imagínense hacerle eso a un motor. Entonces, darle una corriente de golpe y luego decirle ya gracias, apágate. Hago que no trabaje en sus mejores condiciones. Entonces, el primer paso para mejorar eso es un control por histéresis, que igual es un control súper sencillo. Hay controles más complejos para no hacer lo que hace la histéresis, por ejemplo. Entonces, la histéresis hasta ahí todo bien. Pero prender y apagar un motor así de golpe puede ser agresivo para el motor igual. Entonces, otra forma de hacer, y eso ya tiene que ver con la teoría del control, es lograr que este motor tenga como una rampa de encendido. Entonces, controlarle que no se encienda de golpe, es decir, no darle de una el voltaje total que necesita, sino hacer que el voltaje varíe, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo le estoy dando una rampa, le estoy dando una rampa de velocidad. ¿Cómo hago esto para darles una rampa de velocidad? Con la señal de PWM. Entonces, yo juego con eso, creo una señal de PWM que en un inicio sea así cortita, luego le voy aumentando en el tiempo, le voy aumentando en el tiempo, le aumento así hasta que le digo listo, quédate encendido todo el tiempo. Obviamente esto va a depender de la aceleración la rampa a que qué aceleración quiero darle a esta rampa y todas estas cosas. Pero esta es otra de las formas para encender un motor y evitar que tenga consumos muy altos de corriente al inicio y que no se active agresivamente. Pero eso ya es otra parte del control. Entonces hay todas fórmulas y cosas así interesantes para poder aplicar este método. Vamos a utilizar esto del control por histéresis para probar esto de los comparadores. Entonces vamos a imaginar esto de la temperatura. Obviamente, no, ahorita no vamos a utilizar sensores de temperatura, vamos a poner voltajes en este sentido, entonces le voy a poner, por ejemplo, aquí digamos que esto es 2 voltios y esto es 3.5 voltios. Eso es lo que voy a poner. Y dependiendo de eso, ¿no? Entonces supero 3.5 voltios, quiero que se prenda mi motor, baja esto de aquí, quiero que se apague mi motor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, eso significa que voy a tener una misma señal que se va a comparar con dos valores. Entonces, de hecho, la configuración que quería utilizar debe ser diferente. Entonces, para eso, no voy a utilizar este porque digo, tengo dos señales, ¿no es cierto? Tengo dos límites, el límite máximo y el límite mínimo, y tengo una señal que va a trabajar. Esta de aquí, de hecho, es la que me serviría para eso. Entonces, este de aquí podría ser el valor máximo, este el valor mínimo y este de aquí el valor a comparar, valor de entrada. Entonces ya con eso, miren, tengo lo mismo para ambos y entonces voy a tener, de hecho, 4 estados, ¿no? Entonces decíamos que este 1 se ponía en 1, este se ponía en 1 cuando el voltaje de entrada positivo era mayor que el voltaje de entrada negativo. Lo mismo, ¿no? Este era 1, el voltaje de entrada positivo es mayor que el voltaje de entrada negativo. Entonces voy a tener, de acuerdo a mi histéresis, entonces tenía aquí yo el valor máximo, el mínimo, y decía yo que mi motor debe estar encendido en estos de aquí, y acá debería estar apagado. ¿Ok? Pero voy a tener este espacio, entonces ahí debería yo tener memoria para poder decir, ya se prendió, no se prendió, estoy de subida o estoy de bajada. Porque recuerden que una vez que se apague el motor, tiene que esperar a que llegue al siguiente valor de encendido para, para que pueda funcionar. Y llega al valor máximo y se queda prendido hasta que llegue al valor mínimo y se apaga. Ahorita solo vamos a probar esto y ustedes van a hacer esta parte de la histéresis. Eso le voy a probar la configuración para que nos dé este valor. Entonces este valor se va a poner en 1, el C1 out.
Cuando el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje máximo, y en este caso se va a poner en 1 cuando el voltaje, ¿dónde está? Igual, cuando el voltaje de entrada sea mayor que el mínimo. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que se va a poner en 1. Bueno, ahí se va a poner en 1. Entonces voy a configurar de esta manera. Entonces estos pines realmente son así. Voy a trabajar con la misma configuración. Lo que me faltaría, todo lo que tendría que configurar en este escenario sería esta parte de que sea 100 y estos tres, el AN0, el AN3 y el AN1, como canales analógicos. Eso no hay que olvidarnos. Entonces, para configurar como canales analógicos, tengo que igual irme a la tablita que habíamos visto de la con 1. Estaba, pero estaba. Aquí. Entonces, digo yo, borrar esto. Entonces, aquí necesitaba que el RA0, el RA, ¿cuáles no necesitaba? Déjenme ver. Era el, de hecho, sí, era el RA0, el RA3 y el RA1. Estos tres necesito yo que sean analógicos. Solo esos tres. ¿Puedo configurar todos como analógicos? Sí, podría configurar todos, pero solo necesito, para esta aplicación solo necesito esos. Entonces, esa combinación sería, bueno, que son la N0, AN1 y AN3. AN0, AN1 y AN3. Esta de aquí. AN0, AN1 y AN3. Entonces, en este no voy a utilizar la parte de conversión analógica, solo voy a trabajar para configurar estos bits. Entonces, solo necesito escribir esta información en mi programa. Esta de aquí. Y está pendiendo el... el nuevo proyecto. Aunque no, mejor. Voy a reutilizar alguno que estuvimos trabajando. Este mismo. Ya, porque ya tenía aquí mi LCD, entonces voy a imprimir cuando el valor máximo, como era el valor de entrada es mayor que el valor máximo o es mayor que el valor mínimo y que pueda reconocer los diferentes estados. Entonces voy a reutilizar este. Creo que es este. Sí, sí, es este mismo. Ok, entonces ya no voy a trabajar con el address DATS, ni el address DL, ni nada de eso. Voy a imprimir. mm, Ahorita no voy a imprimir nada, solo le voy a inicializar al LCD. Esto. Y voy a configurar lo de la conversión. Configuración del comparador. Entonces, dentro de eso, lo que necesito configurar es precisamente esto que nos está mostrando aquí.
qué valores debe tener para esta combinación y nos dice que 0, 1, 0, 0. Estoy reciclando ese y ya tenía, mira, 0, 1, 0, 0. Y ya con esto voy a trabajar con estas entradas analógicas. No voy a trabajar nada con el ADC, ni los canales, ni nada de eso. Ahí tendría que configurar el puerto A. Y entonces dentro del puerto A solo quiero que el 0 y el 1 y el 3 sean entradas. Entonces le voy a poner en hexadecimal. Eso sería 1, 1, 0, 1, 1. Ahí está. Ese es el 11. Ve, ya, ahí está. Sí. Con eso ya le configuro solo estas como entradas. El puerto C, no voy a trabajar nada con el puerto C. Y ya. Eso, con eso he configurado estas entradas de esto, pero me falta configurar la parte de cuál de esos modos, con cuál de esos modos quiero trabajar. Para trabajar con esos modos tenía que utilizar estos de aquí. Entonces, realmente los otros, como no voy a trabajar con esta información invertida ni nada, voy a trabajar con este que se llama el CM2, CM1 y CM0. Para configurar esto, CM2, CM1, ay no, este es 0, perdón, es 001 y el CM0, que es 1. Ahí ya tengo ese modo de funcionamiento, que era este de aquí. Justo este modo que es el con el que quiero trabajar. Ah, no, es 100. Ah, es que hace rato quería utilizar otro. Es 100. Y ya, con eso he configurado eso. Entonces, en el programa principal, solo voy a mandar a imprimir estas relaciones. Listo. No necesito esto. No necesito este valor. Mm, Voy a ponerle a C1 outlet, ¿no? Entonces voy a poner estos. A ver, 1, 1, 0, 0, 0. Bueno, tengo 4 combinaciones. No, mejor voy a ponerle aquí. Bueno, cuando sea este 1, si este es 1, voy a mandar a imprimir esto de aquí. Bien, veamos si es que me coge este símbolo. Y ojo, ¿no? Estos solo son de lectura, no hay que encerrarles ni nada. Entonces, ahí es mayor que el máximo. Ok. Voy a poner un delay. Y igualito para el otro. Ahí.
corriente. T2. Creo que aquí es el if, ¿verdad? Déjenme revisar eso. Porque si no, siempre va a ser eso y solo quiero que sea de... O sea, else normal sí funciona, o a menos que pongamos else if sea out igual a 0. No es un por default. Ya, ok. Vamos a ver para qué. No me acuerdo si era todo junto o separado. Ya lo voy a ver en la... mínimo. Sí, separado ahí. Ya, gracias. Como ven, este es un programa mucho más sencillito, por eso no ocupo nada. Entonces, en estos casos donde yo puedo... bueno, antes de eso, vamos a... ya. A ver, este es en la línea 2. Si no, me va a sobreescribir ahí. Ahorita, bueno, voy a escribir todo el tiempo. Profe, una pregunta. Ahorita solo vamos a trabajar con el análogo 0 y el análogo 3, ¿verdad? 0, 3 y 1, porque son tres señales. El valor, físicamente tengo que setear yo valor máximo, valor mínimo y la entrada que va a cambiar. Es que esa parte no entiendo. La entrada tiene que setearle, será en el análogo 3, ¿verdad? Exacto. Ahí va a ir mi señal de la entrada. Y en el 0 y en el 1 yo voy a poner valores de referencia. Tengo que poner voltajes de referencia físicos ahí. Ya, profe, creo que ya. Ahí sí, ya, ok. Entonces le voy a... Eso hay que armarnos de hardware. Pongamos de... Ok. Entonces, probémosle en mi simulación. Entonces, he asignado... Ahorita le voy a quitar el osciloscopio. Entonces, tengo este sería... Este de aquí va a ser mi señal de entrada, mi valor máximo y mi valor mínimo. Separado. Esto de hecho lo voy a quitar. Y no pasa. Ya, entonces ahí tengo yo el voltaje de entrada, el voltaje mínimo. Voy a bajar más que está en el, vamos a ponerlo en el 20%. Y el voltaje máximo que está en el 60%. Entonces, sí, estas señales, ¿cómo sabe? O sea, la idea de esto es que yo pueda utilizar y poner una señal física o un voltaje de referencia físico, ¿no? Entonces, justo está en la mitad porque esto está en el 40 y algo por ciento, entonces
mayor que el mínimo, menor que el máximo. Me puedo bajar. Y no cambia. Y ahí está cambiando. Y ahí se hizo menor que todos y así de la misma forma aumentó. Ahí ya superó el máximo. Igual puedo yo cambiar estos valores y podría ser. Entonces, esto de alguna forma me permite hacer una calibración física. Puede ser que yo necesite, puedo poner potenciómetros y decir voy a ajustar valores máximos y valores mínimos, o solo el máximo o solo el mínimo, y esta señal viene de un sensor para hacer calibraciones físicas. Cuando lo que me interesa únicamente es que exista una relación entre el voltaje de entrada y el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Pero no es importante para mí en este caso conocer los valores porque ya físicamente el máximo y el mínimo están calibrados a través de estos potenciómetros. Igual podría observar el comportamiento, podría cambiar esta señal y en lugar de tener, eh, sí, podría cambiarle esta señal, le voy a poner una señal cuadrada en el voltaje máximo, por ejemplo, o no, mejor en el voltaje de entrada le voy a poner otro tipo de señal que no sea lineal, no es esta de aquí, sino una para poder ver un funcionamiento. Vemos si puedo ponerle una triangular. He utilizado las triangulares en Proteus. No, profe. No. O la sinusoidal también, ¿no? Vamos a ver. A ver, le voy a poner una sinusoidal, pero voy a hacer que trabaje entre 0 y 5 voltios. A ver si funciona. A ver, sinusoidal de amplitud offset entre 0 y amplitud 5 voltios. Frecuencia 1 hercio, pongámosle algo más alto. 10. Ok. Está mi osciloscopio. ¿Y en qué rango le puso? Entre 0 y 5 voltios. Y está a 10 hercios. Ya, gracias, Inge. Profe, un favor, tal vez podría ir al código un ratito, que creo que estoy copiando algo mal. Aquí al inicio. Sí, profe. Ya. Ay, perdón. Para poder observar, porque ahorita lo que estamos viendo es en el LCD. Ay, perdón, ya te pongo otra vez el código. Lo que estábamos viendo en el LCD era el resultado del C-in y el C-out, pero como quiero quiero ver en el osciloscopio, voy a cambiarle la configuración en lugar de la anterior, voy a utilizar esta que es 101 para que lo que suceda en la comparación de estas señales pueda verlo aquí, tanto en el área 0 como en el área 5. El área 4, perdón, y el área 5. Entonces, el área 4 y el área 5
En este caso serían salidas digitales nada más. Ya están con este tris de aquí. Ya configuré las unas como entradas y las otras como salidas, entonces no necesito cambiar. Solo voy a cambiarle este uno acá. Sería 0, 1, 0, 1. Y voy a ver las señales aquí del área 4 y el área 5. C1 out y C2 out. Eso voy a ver. Entonces voy a tener esto. Voy a cargar el código y le voy a poner estas como salida. Área 4 y el área 5. Bueno, y aquí voy a poner, a ver, C1 es entre 0 y 3. Ya, es para el máximo. Ok, entonces aquí voy a poner el valor máximo. En el osciloscopio voy a poner el valor máximo, el valor de mi señal sinusoidal que va a cambiar y quiero ver la salida del comparador, que sería el C1 out. El máximo, C1 out. Mm, sí, ya con eso. Ay, bueno, le voy a... Creo que no más del mismo. Bueno, solo le cambié ese uno y ese uno ya hace la diferencia. Ok, entonces tenía el B y el C. Sí, está cambiando. ¿Por qué no le veo? El máximo. El B 5. Bueno, 2. Y a ver. Está comparando la señal. No, sí está cambiando. Algo me olvidé de configurar. Porque hay dos valores mínimos. No, este es de. Es que este es del potenciómetro y acá está esta señal. Era para no poner una conexión así. Va. Mm, algo me falta. Si era en el línea 3, ¿verdad? Sí.
Mm, Es que, a mí me está saliendo cuando le puse la señal C1 out en el C2 y ahí está saliendo la señal cuadrada. ya. O sea, estás viendo aquí Ajá, y ahí está saliendo la señal cuadrada. A ver, espera. Ujú. Claro, pero ese corresponde al otro. Ah, ya. Pero igual debería haber la otra también, ¿no? Profe, disculpe, ¿cómo le puso la señal del Bein? ¿Qué frecuencia? Ahorita le puse en 10 hercios, pero puedes ponerle en cualquier frecuencia, no hay problema. Entre 0 y 5. Mm, ya, 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 ya. El área 4. El área 4 creo que era este que tenía una. ¿Se acuerdan que tenía una salida diferente? Era una salida de colector abierto. A ver, por eso es que el área 4 no se ve. Bueno, ahí por lo menos ya podemos ver este de aquí, que sería la comparación. Como ven, ¿no? Cuando este valor eh, sería 1. Me falta el valor mínimo. Le voy a poner el mínimo. Porque el mínimo sí se ve. Ahí está. Entonces, este de aquí, la línea azul, es el valor mínimo. Este es el valor de la entrada y el rosa o el fucsia es el valor de la salida. Entonces, justo este, como al ser el valor mínimo, el momento que se supera este valor, empieza, aparece aquí, se pone en 1. Ya. Y el momento que disminuye se pone en 0, ¿no? Entonces yo podría, de hecho, modificar este valor. Ay, es que ahí sí. Ujú. Entonces voy bajando el valor y miren qué es lo que pasa con mi señal. Esa señal cuadrada tiene tiene la frecuencia de la señal sinusoidal, pero con esta variación lo que yo hago es cada vez variar la relación de trabajo. Variando mi relación de trabajo y creando así como que una señal PWM diferente. Esa es una manera de crear una señal PWM. Que el otro ya le voy a arreglar, pero ahí ya lo puedo hacer. Entonces voy modificando este valor de aquí. Profe, una pregunta. ¿Qué había cambiado en el código para que se haga la onda cuadrada? No en el código. Estoy comparando, viendo la señal del C2 out.
La del C1 out todavía no la miro. Ya le voy a modificar la del C1 out. Entonces, al final estamos utilizando una señal por el área 4. Estoy viendo es una señal, es una salida digital. Pero recordemos que el área 4 tenía su truco. Justo ese pin tenía ahí como que su truco, ¿no? Entonces decía el manual del pin. Estaba el área. Profe, una cosa, yo no sé por qué no me sale la onda cuadrada a mí. A ver, estamos viendo en el C2 out. Esta es la Eh, señal. Ahí eh, debes ver. O en el sí, área lo 5. tengo ahí al osciloscopio, pero no me sale nada. En el código le cambié esto. ¿Dónde está? En lugar de 100 le puse 101. Eso te falta, tal vez. Entonces le voy a configurar acá. No es Open Drain. Ya, profe, gracias.
Algo me estoy comiendo. Que no debí. A ver, algo por ahí me estoy olvidando. El área 5 funciona muy bien, pero el otro no funciona. Ya, veamos si es que... Ahí está. Inge, Ya. Dime. lo que le estaba pasando es que no le salía la señal por el transistor. Es que, ajá. O sea, justo No, aquí o le sea, a mí puse. me pasaba lo mismo cuando no le ponía una resistencia de base, como que era mucha la corriente que pasaba. No sé, a mí Ajá, me mira, pasó. ahorita que estaba leyendo el manual, aquí nos dice, RA4 es una salida de colector, bueno, entrada-salida de colector abierto.
Cuando se utiliza como salida, debe conectarse un resistor de pull-up. Eso es lo que hice ahorita. Le conecté un resistor. Entonces le puse aquí. Y esta salida de aquí o este pin de acá va acá. Porque, o sea, tienes una salida de colector abierto eh, que internamente ya está conectado a tierra, pero no está conectado a VCC. Entonces este pin lo que hace es conectarse a VCC. Por eso es que el momento que le pongo ya funciona. Claro, creo que el transistor estaba de más. Mm, más hacia acá. Precisamente porque tiene estas configuraciones de colector abierto. Bueno, ahorita me estoy usando este. Ah, ya funciona. Y entonces yo podría modificar el valor máximo. Profe, disculpe, no entendí qué hizo ahorita. ¿Por qué quiso sacar ahorita solo C1? Porque estoy viendo la comparación. C1 mira la comparación entre el voltaje de entrada y el voltaje máximo. Y C2 mira la comparación entre el voltaje de entrada y el voltaje mínimo. Entonces quería ver cómo va cambiando. Entonces, Ah, ya. aquí, ahí podemos ver. Sí, solo que está el cero. Ya, es que tengo una señal. Claro, mi señal está mal concebida, esta de aquí. Porque, Profe, ajá, perdón, una pregunta. El C2 era comparaba el voltaje de entrada y ¿cuál? ¿El máximo o el mínimo? el mínimo. Ya, gracias. Claro, es que miren, a ver, otra de las cosas que ahorita me di cuenta, yo pensé que estaba bien y no está bien. Esta señal de aquí, si ustedes ven, la verde es la señal de comparación entre el voltaje máximo, que es la de azul, y el voltaje de entrada. Pero miren que arranca desde aquí, porque esta señal analógica está o sea, empieza en este 0, 5 voltios, 0, -5 voltios, y eso no le puedo poner al pic. Y entonces yo eso no me di cuenta cuando creé mi señal analógica aquí. Entonces debo darle un offset precisamente para que esa señal no tenga voltaje negativo. Y entonces le voy a dar un offset de 2,5 voltios para que se vaya hacia arriba. Y le voy a poner una amplitud igual de 2,5. Ahí sí. Ahí está bien mi señal. Claro, ahí el cero es este y máximo tengo este otro valor. Con el dato anterior estaba yo dándole un valor muy alto al pobre. O sea, le estaba mandando valores negativos del pic. Obviamente, como es una simulación, aguanta todo. Y miren, aquí voy variando el valor máximo, le disminuyo y voy aumentando esta relación de trabajo. Igual podría observar, ahora voy a ver el máximo con el mínimo y la salida, la 2 que es el de comparación de esto. Y entonces, estas señales que yo estoy viendo no pasan o sea, tenía dos formas de hacer eso, ¿no? Primero veamos la señal. A ver, ¿dónde estaba? Sí, esta le voy a dar 0. Ceros out. No, este valor acá.
corrida mi señal. Aquí está. Ahí está. Listo. Entonces, el azul es el valor inferior, el mínimo. Entonces, miren, supera. Ahí. Entonces viene, este es mi valor mínimo y entonces esta señal de aquí, la sinusoidal es menor, menor, se hace 0. Le supera, se hace más, se hace 1, 0, 1, 0, 1. Sí, y este, bueno, es un voltaje que está en la mitad y yo puedo igual configurar este voltaje y voy a cambiar la relación de trabajo. Sí, puedo bajarle, disminuirle y lo que hace. Eso realmente es un comparador, ¿no? La ventaja de utilizarlo ahorita de esta forma es que por un lado estamos viendo qué pasa con C1 y con C2 y estoy escribiendo aquí, pero ahorita estoy utilizándole físicamente para sacar las señales de comparación. Además, esta señal de aquí de entrada al microcontrolador, igual creo que hay diferentes formas de hacer estas señales. Podríamos probar, veamos si es que hay otro tipo de señal que se pueda hacer. Pulso, pero bueno, ese. Ujú. ¿Podría por fin mostrar la parte que le puso la resistencia al C1? Porque eso no vi, no me preguntó ahí. Ok, el manual únicamente nos dice que para garantizar, ya les digo en otro lado, pero solo tienes que ponerle una resistencia de aquí a VCC, una resistencia de pull-up. Y eso es algo que yo lo quería hacer con el transistor, pero es demasiado, o sea, no necesita el transistor, realmente solo necesita la resistencia directamente a pull-up, a VCC. Ya, Inge, gracias. Entonces, del manual del PIC teníamos esta conexión física al área 4. Miren que este es el único que era diferente y es el de colector abierto por esta parte de aquí. Entonces, cuando yo pongo un uno lógico aquí, por ejemplo, pongo un uno lógico, conmuta el transistor y se conecta a tierra. Esto es tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Yo tenía una señal que o se conectaba a tierra o no se conectaba a nada, o estaba en el aire. Por eso es que no me funcionaba. Entonces, lo que me dice el manual es conéctese una resistencia aquí a VCC. Entonces, ahorita tengo yo 5 voltios y el momento que activo esta señal de aquí, el 1 lógico, ya lo que voy a ver es que este punto se une así con tierra y entonces ya veo los 0 voltios. Pero mientras no tenía conectado a nada, por eso veía una señal todo el tiempo en 0, porque no había una diferencia de voltaje que pudiese aprovechar. Entonces, claro, si yo le quería conectar, no funcionaba con el transistor, porque mi idea era conectarle una resistencia y hay un transistor, pero igual no fluye corriente. Entonces tiene que ser la conexión así cada vez que se utilice el área 4. Y por eso ahí ya nos funcionó. Igual le podríamos probar con diferentes ondas, pero ya con esa ya vimos. A ver, pongámosle este de acá. Este. Y entonces ahí tenemos el C1 out. Supera ese valor y se hace 1, baja ese valor y se hace 0. Bueno, el azul estamos viendo el voltaje mínimo. Voy a ponerle voltaje máximo. No me alcanza el osciloscopio para ver todo.
Profe, una pregunta, ¿y le cambió algo para que la señal del C1 out le salga cuadrada? Asegúrate de que en las selecciones esté como de C. Tal vez por eso te sale otra cosa. Ujú. El- Sí. Ahí sí. Porque recuerden que el momento que está en AC, el osciloscopio elimina el componente de C y hace que la señal sea simétrica con respecto al origen. Entonces, por eso las señales suelen verse diferente. Como estamos trabajando con señales de C, entonces todos deben estar en DC. Bien, le podría cambiar el voltaje máximo, mientras mayor sea. Ahí está. Y otra cosa nos decía que yo puedo invertir la señal, entonces si quisiera invertir la señal para que funcionara al revés, entonces simplemente aquí había un bit que se llamaba el C, CINB, CINB, creo que se llamaba, déjenme ver dónde está. Sí, el C1, este de aquí, el C1 INB. Entonces, si yo le cambio, ahora cambia la lógica, ¿no? Entonces, cuando el uno sea, cuando B máximo sea mayor a B, al B de entrada, voy a tener un uno y no como está funcionando al revés, que ahora es de cuando el B de entrada es mayor al máximo, se pone un uno. Entonces, le podría configurar con este C1. Solo para el C1 le voy a cambiar ahorita. Voy a poner C1 invertido y le pongo igual a uno y ya invierto la lógica de comparación. Ya. Profe, no sé qué pasa, pero a mí no me sale la señal cuadrada del C1. ¿Le pusiste la resistencia? Sí, profe, ¿cómo usted le puso? Ok, entonces ya te doy permisos para que me compartas tu pantalla y vemos qué sucede. Solo déjame probar esto y ahí está al revés, ¿no? Entonces cuando supera, solo cuando el B máximo es mayor que el de entrada, se hace uno y así. Y ya cambió. Ok, a ver, veamos qué sucede con Ricardo. Eh, Ahí pueden ver. Todavía está en negro. Ya, ahí ya puedo ver. Ya. Ay, un segundo. Entonces lo tengo así y ya le doy correr y me sale así. Ok, si ves que el rosadito es del canal C, ¿en qué está el canal C? El AC. rosadito Esa es la señal que no estás viendo. ¿Está en AC o en DC? en... Así, ahí. Ok, Pero ya, a ver. No, es que el rosadito sería el C2. a ver. Ok, Ricardo. Ujú. el D es el que no estás viendo, me dices, ¿no? Ajá. Y a ver, deténle un ratito la- ah, a ver, dice uno, segundo, ya, ok. Ok, es que estás al 100%. Si ves que tu voltaje máximo está al 100%, entonces nunca es mayor. Bájale. Ahí sí probé. Ah, Claro, entonces, o sea, solo tenías un momento donde llegaba al valor máximo y el resto del tiempo era más pequeño, por eso tenías un uno todo el tiempo o un cero todo el tiempo.
Entonces tú puedes igual manipularle el voltaje máximo y mínimo y vas a ver cómo van variando estas señales cuadradas. Ya, profe. Gracias, profe. Ujú. Ok. ¿El resto le salió? Sí, profe. Ok. Melissa, ¿sí? Sí, hice una pregunta, ¿qué características le había puesto a la onda sinusoidal? Bueno, para que sea una onda sinusoidal que funcione desde el cero, recuerden que la amplitud es el valor entre el eje central y el máximo, ¿no? Entonces eso, como yo quiero que varíe de 0 a 5 voltios, le puse de amplitud 2.5 y un offset de 2.5 precisamente para que empezara en 2.5, llegar a 5, de ahí se va a 0 y así. Así ya no Ya, tienes sí. valores negativos. Sí, sí, eso me faltaba. Gracias, Inge. ¿Ya? Ok. Juan Esteban. Sí, sí le dije que sí me salió. Ahí, chévere. Eduardo dijo que sí. Rodrigo. Sí, gracias. Ok. Andrés. Sí, que todo bien. Ya. ¿Todo bien en la casa? Muy bien. Eric. Sí, Esteban. Jan. Sí, sí me sale, gracias. Ok. Listo. Entonces hemos visto esta parte que era súper corta en realidad, a comparación de las otras cosas, pero que a veces no teníamos tiempo de verlas, pero hoy hemos aprovechado para ver este funcionamiento. Tengan en mente cómo funciona la histéresis. Ya habrá algún laboratorio donde usemos esta idea de la histéresis, ya sea a través de los comparadores o con cualquier otro. Sí, podría ser a través de los comparadores, ahí, cuando ya empecemos a ver las comunicaciones. No se olviden que para la próxima semana tienen lo de las exposiciones de los sensores y eso sería todo por el día de hoy. Y si no tienen ninguna otra pregunta.